Buenos días, licenciado. Pero nosotros vamos a presentar la primera Asamblea Constituyente del Ecuador. Nuestros integrantes son Andrea Parra, Denis Soto, Alex Martínez, Paul Tarimal y mi persona, Flor Mejía. La primera Asamblea Constituyente del Ecuador, esta se dio en Riobamba en el año de 1830, el 13 de mayo. La reunión en Riobamba era para constituir un Estado libre e independiente. El área resolvió llamar al Estado como lo hacían los franceses, la línea equinoccial o Ecuador. En esta asamblea se organizó 3 regiones: la Sierra del Sur y la cuenca del río Guayas. Tenemos en el primero que retuvo la mayoría de la población y la vigencia del régimen hacendatario. En la segunda tenemos que tuvo una mayor presencia en la pequeña propiedad agrícola y la artesanía. En la tercera tenemos lo que es las guerras de la independencia, deterioraron los frágiles vínculos económicos sociales entre las 3 regiones. Tenemos el desarrollo del comercio. Tenemos que esto aceleró el crecimiento poblacional y económico, pero no logró articular toda la economía del país. Todo esto sucedió a finales del siglo XX. El Ecuador nació dominado por los grandes latifundistas, los cuales eran señores de la tierra que controlaban el poder regional. Tenemos la población. La población, en su mayoría, la población eran campesinos e indígenas, mientras que en la Sierra y Guayaquil se mantenía la esclavitud de los negros. Tenemos lo que son las ciudades. Las ciudades en su mayoría estaban conformadas por grupos artesanos y pequeños comerciales. Tenemos las primeras décadas de la República fueron de inestabilidad y desarticulación. Tenemos varias características. El control terrateniente reemplazó la autoridad metropolitana. Los latifundistas no pudieron unificar a la cultura y social. Se consolidó una ruptura entre las clases dominantes criollas y pueblos. El control oligárquico se mantuvo mediante la votación que excluía a las mujeres y a los analfabetos y a los no propietarios. Tenemos, con la fundación de la República surgió un Estado nacional débil y excluyente. También tenemos unas características. Dice que este surgió sobre las bases de la denominación económico-social de los indígenas, campesinos y grupos populares. Dice que el Estado no ha estado exento de conflictos por los detentadores del poder del control de la economía y de la sociedad. También tenemos que los trabajadores estaban sujetos a la explotación, la dominación racista hacia los pueblos indígenas y negros. La periodización de la República. La economía del país estaba profundamente regionalizada. Aquí predominaban varias formaciones económico-social para la existencia de un Estado central y relaciones de intercambio muy débiles. En la realidad latinoamericana, en cada región coexistían relaciones productivas de diverso origen histórico y de distinto carácter. Introdujeron en las haciendas el concertaje, que consistía en que cada indígena debía obligadamente trabajar las tierras, y también introdujeron otras formas de corte civil y capitalista. Junto con la producción rural y artesanal que se basaba con la relación de salariales modernos. La independencia. Se produjo una etapa de consolidación del sistema capitalista a nivel mundial. El predominio capitalista en Ecuador no se inició inmediatamente, fue un proceso que abarcó casi un siglo. La influencia del mercado mundial fue creciendo hasta hacerse determinante a finales del siglo XIX. En el auge de la exportación del cacao, creció la economía, las relaciones sociales capitalistas se ampliaron en la sociedad del Ecuador hasta que se volvieron dominantes en el siglo XX. Aquí surgieron 3 grandes periodos. El primer periodo
que iba desde su fundación hasta finales del siglo XIX, caracterizado por la vigencia del proyecto nacional criollo. El segundo periodo se inició a inicios de la Revolución Liberal hasta los años 60 del siglo XX. Predominaba el proyecto nacional mestizo. Y el tercer periodo, desde los 70 hasta nuestros días, predominaba el proyecto nacional de la diversidad. Yo les voy a hablar sobre la sociedad y el poder. Yo les voy a hablar algunas características del poder y la sociedad. Sería ruptura y un rápido cambio político, sentido corporativo y destacamiento sobre las fórmulas republicanas, discriminación racial y expulsión de la mujer de la vida política. La política sería que la mujer no le daban los derechos como el hombre. Defendían la producción textil serrana, pero limitaban el comercio. Hubo tensión y enfrentamientos en la oligarquía. La oligarquía era el poder en manos de pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Frente a un Estado central, las del poder local y regional eran sólidos y sobrevivían a una sociedad jerarquizada, que jerarquizada significaba base de datos de un sistema basado político. A continuación les hablaré de otras características de la sociedad. Frente a un Estado, las instituciones del poder local y regional eran sólidas. Los ingresos fiscales provenientes de la buena contribución se gastaban en el mantenimiento del ejército, el clero y la burocracia. Al ser reconocida oficialmente, la religión católica tuvo bajo su control el registro de nacimientos, matrimonios y muertes. La mantención de la esclavitud de los negros y de la tribu indígena hasta la década de los 50 fue tomada de la continuidad colonial entre los indígenas y los afroamericanos. Vale. Fundación del Estado, 1830-1859. El general Juan José Flores, nacido en Venezuela, que desempeñó la función de jefe del Distrito del Sur, fue designado presidente del nuevo Estado por la Asamblea Constituyente de Riobamba. Flores dedicó a consolidar una alianza de gobierno entre la tradición del gamonalismo latifundista, que era un dominio o influencia en un pueblo o región. Flores controló su gobierno desde 1830 a 1845. En 1832 incorporó oficialmente las Islas Galápagos al Ecuador. Su mandato se caracterizó por la revuelta permanente y desajuste administrativo, lo cual él provocó 2 guerras con Nueva Granada, actualmente Colombia. Después de esto, el caudillo se hizo elegir por segunda y tercera vez y puso en vigencia la Carta de la Esclavitud en 1843. La reacción nacional dirigida por la oligarquía guayaquileña lo echó del poder en 1845. Después Flores con el paso del tiempo comenzó a invadir a Ecuador con mercenarios extranjeros, al servicio de España y Perú. Los mercenarios eran un tipo de soldado que tenía experiencia militar y con lo que hacían una lucha o participaban en un conflicto bélico. Con el gobierno de Urbina tuvieron una desastrosa negociación de la deuda externa y el intento de arrendar Galápagos a extranjeros. Tuvieron revueltas en las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Y después formaron lo que son los gobiernos autónomos. La aristocracia logró triunfar en la cabeza con el gobierno de García Moreno a la cabeza. Así pudieron reconstruir el Estado ecuatoriano. Esta fue nuestra exposición. Muchas gracias.